Bueno, hoy les vamos a hablar de la psicología de la personalidad. ¿Qué vendría siendo la psicología de la personalidad? Es una rama de la psicología que estudia la personalidad y las diferencias entre los individuos. Nosotros entendemos por personalidad al conjunto de las formas relativamente consistentes de relacionarse con la gente y las situaciones que hacen única a cada persona. O sea, nosotros podemos decir que cada persona tiene una distinta personalidad y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. De acuerdo con la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, el individuo se halla en constantes conflictos entre sus impulsos biológicos y la necesidad de dominarlos. O sea que en el punto de vista freudiano son tres los componentes de la personalidad. ¿Cuáles vendrían siendo estos componentes? Tenemos el primero, que es el id, que en el español es ello, que opera mediante el principio del placer. Busca la inmediata gratificación de sus necesidades instintivas. Después tenemos el segundo componente, que es el ego, que en español significa yo, que opera mediante el principio de la realidad. Trata de encontrar formas aceptables para gratificar al id. Y después tenemos el tercer componente de la personalidad, que es el superego, que significa super yo en español, que trata de representar los valores morales y sociales. Después, Sigmund Freud dijo que los individuos desarrollan mecanismos de defensa para combatir la ansiedad. Dentro de estos mecanismos podemos ver que trabajan con el inconsciente y distorsionan la realidad. Uno de los ejemplos de mecanismos de defensa tenemos el desplazamiento, el sublimación, la representación, la regresión, la proyección, formación reactiva y la racionalización. Después tenemos las etapas del desarrollo psicosexual que las impuso Sigmund Freud, que dijo que se refiere a los progresivos cambios en las áreas de gratificación conocidas como las zonas erógenas. De acuerdo a Sigmund Freud, hay 5 etapas de desarrollo psicosexual, que es la etapa oral, anal, fática, latencia y genital. Si la identificación en una fase particular no es apropiada, puede producir una fijación en esta etapa. Esto quedará reflejado en los rangos de la personalidad de cada individuo. O sea, para que un individuo complete su personalidad, tiene que pasar por todas estas etapas. Desde el nacimiento, de los 12 a los 18 meses, el niño se halla en la primera etapa, que es la etapa oral, en la cual la zona erógena es en el área de la boca. La alimentación es particularmente importante para asegurar el éxito en esta etapa. O sea, esto quiere decir que los niños sienten el placer en la boca. Es por eso que cuando los niños están recién nacidos, siempre se llevan toda la boca, los juguetes, las manos, todas esas cosas. Después tenemos la segunda etapa, que va de los 12 a los 18 meses, a los 3 años, que el niño se encuentra en la etapa anal, siendo el ano la zona erógena, que es la fase en el tratamiento en el hábito de limpieza. O sea, ahí es cuando los niños tienden a usar mucho más pañales, ya que les causa placer hacer necesidades. Después viene la etapa fática, que es de los 3 a los 6 años. Cuando la zona erógena cambia al área fática, el niño tiene que resolver el complejo de Edipo y el de la niña el de Electra. Esto quiere decir que el niño se enamora de la madre y la niña se enamora del padre. La identificación con el progenitor del mismo sexo es el objetivo de esta resolución. Entre los 6 años y la pubertad, el niño está en el periodo de calma llamado latencia, que es la cuarta etapa, y de la pubertad en adelante el individuo se halla en la etapa genital. La teoría de Freud ha generado muchas controversias en su contribución más importante, probablemente énfasis que pone el papel del inconsciente en la motivación de la conducta. La importancia que conocemos al instinto sexual como la primera fuerza motivadora de la conducta a lo largo de la vida, incluso en la infancia, es el aspecto más polémico de su teoría. Tenemos a Carlos Jung, que él dice que él rompió con la teoría del énfasis de Freud de la sexualidad y subrayó los aspectos raciales o históricos de la personalidad.
Después tenemos a Albert Adler, que también se distanció de Freud con sus diferencias respecto al papel de la sexualidad en la motivación de la conducta. Según Adler, luchamos con la necesidad de superar la inferioridad. Después está Karen Horney, que atribuyó la neurosis a la dificultad del niño para relacionarse con un mundo potencialmente hostil. En cambio, Erik Erikson se interesó por los efectos de los factores culturales y sociales en el desarrollo de la personalidad. Ve el desarrollo psicosocial como un proceso que dura toda la vida y lo divide en 8 etapas. En cada etapa el individuo tiene a resolver una crisis particular. Después los enfoques ambientalistas y el conductismo en realidad de Skinner y la teoría del aprendizaje de Bandura. De acuerdo con Skinner, aprendemos a base de recompensas y castigos. Bandura cree que aprendemos observando modelos al obtener una recompensa por imitar una conducta. Y esto lo repetimos y así tenemos distintos pasos de la personalidad. Las teorías humanistas de la personalidad subrayan lo subjetivo, las experiencias únicas y el potencial que cada persona tiene para autorrealizarse. Según esta teoría, Abraham Manson, los individuos están motivados por necesidades jerárquicas. Una vez que se hayan satisfechas las necesidades básicas de los individuos, este puede intentar satisfacer la necesidad de autoactualización. La teoría de Carl Rogers cree que cada persona necesita saber cuál es su yo real para transformarse en él y encontrar así la propia aceptación. Para funcionar al más alto nivel necesitamos un acuerdo entre lo que nos gusta hacer y lo que somos en realidad. William Sheldon creyó que existe una fuerte relación entre la estructura corporal y la personalidad. Describió 3 tipos físicos: el endomorfo, el mesomorfo y el ectomorfo. Encontró que los hombres extremadamente endomorfos tendrían a ser viscerotónicos, que es relajados, amantes de la comida y el bienestar. Estas son las características de un hombre endomorfo. Los mesomorfos solían ser somatotónicos, que suelen ser agresivos y amantes de aceptar el riesgo. Y los ectomorfos tendían a ser cerebrotónicos, que son introvertidos y moderados. O sea, aquí ya tenemos 3 características generales de la personalidad. Sus resultados, sin embargo, han sido cuestionados en el aspecto metodológico, ya que esto no es 100% creíble. Después tenemos a Gordon Allport, que pensaba que cada persona tiene una disposición formada por diversas clases de rasgos. Un rasgo cardinal que aparece en pocas personas es un rasgo dominante que afecta a cada aspecto y atributo de la conducta de una persona. Los rasgos centrales son el conjunto de tendencias características con las que se podría describir al individuo. Los rasgos secundarios son los que se expresan de cuando en cuando y en un reducido número de situaciones. La controversia persona-situación gira alrededor de la pregunta de si la personalidad es consistente y estable más allá del tiempo y las situaciones, o si la conducta de una persona es específica y está determinada por la situación. La conducta parece surgir de la interpretación entre las características dominantes de la personalidad y la situación particular en la que se encuentra un individuo. O sea, nosotros podemos decir que cada persona puede desarrollar su personalidad de acuerdo al lugar físico y a la sociedad en la que se desenvuelve. Después, ¿cómo nosotros podemos saber o descubrir la personalidad de alguien? Tenemos 3 tipos de métodos. Están los test objetivos, los test proyectivos y las entrevistas. ¿En qué consisten los test objetivos?
En los test objetivos conocemos el MMPI y el test Carrel, que estos son a través de preguntas que nosotros contestamos y nos pueden decir si, y mediante algunos parámetros podemos ver nuestra personalidad. Después tenemos los test proyectivos, que es como el de Rorschach y el TAT, que son las típicas imágenes o manchas que a través de nuestro subconsciente podemos revelar nuestro tipo de personalidad, ya que nos van a decir cómo vemos al mundo y mediante parámetros también podemos saber nuestra personalidad. Luego tenemos las entrevistas, que esto ya son más estructuradas, ya que mediante un método nosotros podemos saber cómo enfocarnos con otras personas y buscar un tipo de persona específica. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, el que está contratando puede saber una persona. Un gran número de consideraciones éticas giran en torno a los test de personalidad. Por ejemplo, la utilización inapropiada de los test y que los resultados caigan en manos indebidas. Por eso siempre cuando se hacen test de personalidad tiene que ser la persona indicada para que no se cometan errores, ya que de aquí podemos ver los tipos de parámetros de personas que pueden salir. Algunas lecturas recomendadas sobre lo estudiado son los libros Psychological Social Learning Theory, The Interpretation of Dream, Theory of Personality, A Way of Being, Beyond Freedom and Digital y Behaviorism, que estos son los libros de los escritores y de los psicólogos más famosos que se encuentran sobre esta área. Espero que les haya gustado la presentación. Esto fue lo que entendí por teoría de la psicología, de la personalidad, y si tienen alguna duda, por favor, no duden en hacerla llegar.